Las reacciones de los profesionales de la justicia ante las palabras de Irene Montero, poniendo en duda este pilar del Estado, han sido casi unánimes. Las últimas, las de los fiscales, que se han reunido esta tarde en Segovia. Piden responsabilidades al Gobierno, que es el que ha hecho mal las cosas, dicen, y no admiten que les tilden de machistas o feministas. Comenzamos. Jueces y fiscales en España nos regimos por el principio de imparcialidad y de legalidad, que aquí no hay ni jueces ni fiscales machistas ni feministas, sino simplemente servidores públicos entregados a hacer valer la legalidad y la defensa de las víctimas. Buenas noches. La protagonista directa de esta historia, Irene Montero, se ha visto las caras esta mañana en Madrid con los propios jueces. Ha sido en la reunión del Observatorio contra la Violencia de Género, convertido en el epicentro de las críticas. Daniel de la Fuente. De hecho, la propia presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género ha asegurado que esas acusaciones de machismo son injustas y que desde el Consejo General del Poder Judicial ya se había emitido un informe previo advirtiendo de que podría ocurrir lo que está ocurriendo. Por su parte, Irene Montero ha vuelto a repetir que los jueces necesitan formación. No vamos a dejar de pedir su dimisión porque esto llega un momento en que resulta inasumible en una democracia. No es una casta con toga en absoluto. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles. Lo que hace es aplicar la ley, no la interpreta. En Segovia se ha dado uno de los casos de modificación de condena. La pena de cárcel por un delito de violación se rebaja de 12 a 9 años. Es el único cambio en las 20 sentencias que los magistrados de la Audiencia Provincial han examinado después de la entrada en vigor de la ley. También el presidente Mañueco ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad. Todo antes de un pleno en las Cortes en el que se han debatido los presupuestos de la comunidad. Natalia Fernández. Hoy se han presentado esas enmiendas a la totalidad, unas enmiendas que han sido rechazadas en la votación que ha sido hace tan solo unos minutos. Mañana al mediodía acaba ese plazo para que los partidos políticos presenten sus enmiendas parciales. Nos encontramos con los presupuestos más extremistas, más fanáticos y antieuropeístas. Que bajemos impuestos y preveamos incrementar la recaudación un 20%. No se lo voy a explicar porque nunca lo entendería. Analizaremos cómo ha subido el precio de la carne desde que el animal llega a la granja hasta que el producto acaba en el mercado. Los costes pueden llegar a incrementarse en 400 euros por cada cabeza de ganado. La Junta ha anunciado ayudas para el sector. Este osezno vuelve a su hábitat natural. Se ha recuperado en el recinto de aclimatación de Balsemana, en León. Le recogieron en mayo, pesaba 4 kilos y hoy con 37 vuelve a ser libre, 5 meses después. Mañana tendremos una jornada variable con nubosidad y precipitaciones en el sureste que por la tarde se extenderán al norte. Nos levantaremos con ambiente más frío y con heladas débiles. Las máximas no pasarán de los 13 grados. Continúa el goteo de casos de condenas que se revisan a la baja aplicando la nueva ley del sí es sí. Todas estas comunidades ya han rebajado la pena a agresores sexuales y se han producido 5 excarcelamientos, 2 en Baleares, 1 en Galicia y 2 en Madrid. Aquí el TSJ continúa revisando sentencias, ha rebajado las penas en un caso de delito de agresión sexual a menores en León. Lo mismo ha sucedido en Segovia. Hoy hemos podido hablar con la abogada de la defensa y con el presidente de la audiencia. ¿Cómo han valorado la situación? Victoria Domínguez. No hay fisuras ni errores en la ley, dice el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, sino un cambio de tipos penales que puede provocar de forma excepcional rebajas de condena. Es lo que ha ocurrido en este caso. Un hombre que está en la cárcel en su país de origen, Rumanía, tras violar, amenazando con un cuchillo a su prima. En este caso se rebaja la condena porque la pena que le habían impuesto es superior a la máxima que establece la nueva ley. De las 20 sentencias por delitos sexuales examinadas en la audiencia de Segovia, 4 plantearon dudas y una terminó con revisión de la pena por violación, de 12 a 9 años de cárcel, aunque la abogada pidió 7.
Yo no voy a recurrir la decisión de la audiencia en la revisión. Me parece acertada, pero es que esto es lo que hay. La ley es para todos y entonces yo me puedo acoger a ella. Al crear una horquilla diferente de penas da lugar que a la hora de revisar efectivamente puede haber algún caso bastante excepcional en que se pueda hacer esa modificación que vaya a la baja. No hay errores ni fisuras en la ley, señala, y los jueces no tienen que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto. Yo creo que los jueces tenemos bases suficientes para poder aplicar la norma. Existe ya una jurisprudencia del Tribunal Supremo no aplicada a esta reforma, pero aplicadas a reformas anteriores a las cuales tenemos que acudir. El presidente de la Audiencia segoviana no cree que se vaya a dar un número significativo de casos de revisión de condenas por agresión sexual. Hace unos minutos se ha conocido que el fiscal general del Estado ha pedido a todos los fiscales que le envíen las sentencias en las que haya habido reducción de penas a violadores para así unificar criterios. Hoy en Segovia, precisamente, los fiscales han calificado de inaceptables las palabras de la ministra de Igualdad. Han mostrado su repulsa ante lo que consideran un ataque injustificado al Poder Judicial, que dicen solo se limita a dar cumplimiento a la ley. Es muy lamentable que desde la clase política no se asuman las responsabilidades cuando se realizan reformas legislativas que no tienen el rigor técnico jurídico necesario y además se azuce a la ciudadanía y se la confunda y se la azuce contra el Poder Judicial y contra los jueces que no hacen más que aplicar esa ley. Con esta naturalidad han posado esta mañana la ministra de Igualdad y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Apenas habían transcurrido 24 horas desde que Irene Montero tachara a los jueces de machistas y de que estos, a través de un comunicado, calificaran esos ataques de intolerables. Los caprichos de la agenda han hecho que ministros y magistrados hayan coincidido en el Senado, precisamente en un congreso contra la violencia de género. Allí la ministra ha incidido en que los jueces necesitan formación en esta materia. Daniel de la Fuente. Pues Irene Montero ha logrado poner de acuerdo a los jueces más conservadores y también a los más progresistas. Todos ellos se muestran indignados por lo que consideran unas acusaciones injustas e inaceptables. Incluso han llegado a pedir su dimisión. Esta misma mañana Montero volvió a decir que se necesita formación para aplicar de forma correcta las leyes y en ese mismo acto en el que estaban muchas de las principales personalidades de la justicia en nuestro país decían que los jueces están perfectamente formados y que siempre actúan con profesionalidad y sensibilidad. No vamos a dejar de pedir su dimisión porque esto llega un momento en que resulta inasumible en una democracia. Que se ha echado encima a toda la carrera judicial, es que no se puede ser más desafortunada. No es una casta con toga en absoluto. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles. Y una vez dictada la ley por el Poder Legislativo, el Poder Judicial lo que tiene que hacer es acatarla y cumplirla. Lo que hace es aplicar la ley, no la interpreta. La oleada de rebajas de condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí abre una nueva brecha entre los socios de gobierno. La ministra portavoz Isabel Rodríguez niega estas diferencias, pero lanza un mensaje a Irene Montero, que ayer ponía en duda su formación. No olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder ejecutivo, acompaña al poder legislativo y los jueces son los que interpretan y aplican la ley. La ministra de Igualdad no cambia de argumento e insiste en la existencia de sesgos y estructuras patriarcales en el sistema judicial que se resisten a los avances en igualdad. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Por estos mensajes, diversas voces, entre ellas las de Díaz, Ayuso y varias asociaciones de jueces, han pedido la dimisión de Montero. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género también se ha puesto del lado de los jueces. Nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias. Desde la oposición piden revisar la ley. El Partido Popular ya ha registrado una iniciativa con este propósito. La Fiscalía se ha comprometido a revisar las rebajas de las penas derivadas de la aplicación de esta ley, huyendo de automatismos y para proteger a las víctimas. Ya trabaja para unificar criterio, como pide el Ejecutivo. Especialmente crítico ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha defendido la labor de los jueces y ha pedido la dimisión de Irene Montero. La ley del sí es sí
es el mayor retroceso en la lucha contra los delitos sexuales de nuestra democracia. Hoy las mujeres y los menores están más desprotegidos. Se ha producido un daño irreparable, estoy pensando en estos momentos, en las víctimas y en sus familiares. Irene Montero debe dimitir o debe ser cesada por Pedro Sánchez. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad. Yo espero que en el Partido Socialista haya alguien con un mínimo de responsabilidad y haya alguien a quien aún le quede algo de sentido de Estado. Si finalmente se han producido unos efectos negativos, pues habrá que tomar consecuencias. Y yo creo que ese es el camino. Por otra parte, hoy ponemos el foco en la llamada violencia filioparental. Es la que ejercen los hijos sobre los padres. Muchas de estas agresiones no se denuncian y son pocas las que llegan a los juzgados. El sindicato UGT ha organizado en Ávila unas jornadas sobre este asunto. Cada año en Castilla y León se denuncian 4.000 casos de violencia de hijos hacia sus progenitores, pero solo un 15% de ellos acaba llegando a la vía judicial. Se van generando unas tensiones en las familias que hacen dar el paso a la denuncia. Creo que debe ser muy complicado. Para ellos debe ser emotivamente muy difícil. Según los expertos, en el ámbito rural se dan más denuncias que en las ciudades, pero es en los grandes núcleos de población donde un mayor porcentaje llega a los juzgados. Un problema que tiene solución. Yo lo que voy a hacer es lanzar un mensaje optimista. Los jueces tenemos posibilidades y medidas educativas para trabajar estos problemas. Y es teniendo en cuenta que es la última intervención. Pero pocos casos, apenas el 20%, corresponden a menores. Muchas de estas agresiones se ejercen desde hijos de mediana edad hacia padres ancianos. Son personas que por consumo de alcohol generalmente, padres muy mayores, colectivos muy vulnerables, pues abusan un poquito de esa relación y acaban ahí es cuando nos hemos encontrado una agresión. Una problemática que se ha abordado en la primera jornada de violencia filioparental organizada por UGT Ávila. Un hombre de 52 años ha resultado herido por una escopeta de perdigones tras una pelea en León capital. Los hechos se produjeron en torno a la 1 de esta madrugada, cuando una de las personas que discutía disparó la escopeta e hirió en el abdomen a la víctima, que fue trasladada al hospital de León. El agresor fue detenido y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, ya ha pasado a disposición judicial y ha ingresado en prisión, mientras se ha interrogado a los testigos para esclarecer los motivos de la pelea. En las Cortes se debate ya el proyecto de ley más importante del año, el de presupuestos, hoy con las 3 enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, el grupo UPL, Soria Ya y el Mixto. Siguiendo ese pleno que ya ha terminado, ha estado Natalia Fernández. ¿Han pasado las cuentas su primer escollo parlamentario, Natalia? Pues la votación ha concluido con el rechazo a las enmiendas a la totalidad. El consejero de Economía y Hacienda ha pedido el apoyo durante su intervención, un apoyo que ha sido rechazado por el Partido Socialista. Dice Rosa Rubio que se ha quedado completamente fuera el gasto social y también ha acusado al Partido Popular de ceder ante Vox para hacer unas cuentas, dice, extremistas. El consejero de Economía y Hacienda reclamaba apoyo a los presupuestos con condiciones. Nosotros estamos a favor del diálogo y del acuerdo, pero como Gobierno nunca renunciaremos al interés general para obtener apoyos parlamentarios. El PSOE se opone frontalmente porque dice que apenas aumenta el gasto de las partidas sociales mientras que se rebajan impuestos. Con la mayor demagogia y deslealtad política nunca vista, exige dinero al Gobierno de España y a todos los españoles para que paguen los servicios públicos de Castilla y León que usted desampara y que no cubre porque hace amnistías fiscales para sus amigos ricos. Sigan haciendo el ridículo de esta manera y sigan diciendo a los castellanos y leoneses que aquí lo que hace falta es pagar el doble de lo que están pagando. Rosa Rubio además acusa al PP de ceder ante Vox para llevar a las Cortes unas cuentas que califica como extremistas. Señor Mañueco, nos trae unos presupuestos que reniegan de la violencia de género. ¿Saben la diferencia? Que nosotros defendemos a las víctimas, ustedes a los maltratadores. Y un proyecto de presupuestos contrario a la ideología de género. Mire, estos presupuestos
Lo único que varía respecto a los anteriores es la inclusión de 500.000 euros para la violencia intrafamiliar. El PSOE también ha criticado que PP y Vox no hayan incluido en los presupuestos ni en la ley de medidas la rebaja del IRPF para familias numerosas, que se tramitará como enmienda parcial a las cuentas, incrementando la deducción de 500 a 600 euros y en caso de un cuarto hijo hasta 1.500. Además del PSOE, todos los partidos de la oposición, menos por Ávila, han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Arguyen el desequilibrio territorial de las cuentas, su ineficacia o una inversión insuficiente en servicios como la sanidad. Los ciudadanos de provincias como Soria necesitamos que se invierta en la llegada de especialistas médicos a la sanidad pública, paliar la carencia de los mismos, no aumentar el gasto superfluo, porque eso no evita que los sorianos tengamos que viajar a otra provincia en busca de salud. Engordan sin duda el centralismo más voraz de una comunidad tremendamente desigual que siempre converge al mismo lugar y que sin duda se aleja cada vez más del éxito del que ustedes presumen. Porque son ineficaces, porque son insolidarios y porque, en nuestra opinión, son peligrosos. Pero es que estos presupuestos son un escenario, son un decorado para el señor Gallardo. Ustedes siguen sin apostar sin ambajes por la sanidad pública. Año tras año cometen el mismo error. Y esto, señorías, es una vergüenza. Esto es un oprobio cuando estamos sufriendo una alarmante carencia de profesionales sanitarios. Los costes de producción en la ganadería pueden aumentar hasta en 400 euros por cada animal que sale al mercado. Los empresarios tienen que arriesgar más y ajustar los precios para garantizar ventas. La Junta ha puesto en marcha un paquete de ayudas para el sector. Lidia Corral. El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas para ganaderos en plena crisis inflacionaria y para evitar, de alguna manera, que acaben echando el cierre. Se podrán beneficiar 8.000 profesionales de sectores que se quedaron fuera de las ayudas europeas. Son el vacuno de cebo, la avicultura de puesta, el porcino, el pavo o la apicultura. Casi 10 millones de euros para que hagan frente al incremento de los costes de la energía o de los piensos. Y la manera de solicitarlo, el proceso será muy sencillo, bastará con una declaración. Pero no será la única partida, porque en las próximas semanas se aprobará un paquete de 4 millones de euros para agricultores. Esta situación ha puesto en muchísimo riesgo muchos negocios, ha incluido también perturbaciones muy graves en la cadena de suministros y estos efectos desde el punto de vista de inflación se han trasladado al sector ganadero a través del elevado coste en la subida de la energía, del gasóleo, de los fertilizantes, los plásticos o los piensos, que están afectando de forma muy negativa a los ganaderos y que no están pudiendo ser repercutidos en toda su integridad. La subida en los costes de producción afecta a todos los sectores. Uno donde más daño está haciendo es el sector cárnico, como muestra la granja de Raúl. Lo que hacemos es darle un pienso natural, un pienso de mucha calidad. Que sumado a otras materias primas hace que la manutención de cada ternera se haya incrementado un 40%. Los animales tienen que estar aquí 6-8 meses, que tienes que tener parado el capital hasta que vuelves a poder reinvertirlo. Por cada animal ha aumentado en 400 euros, lo que para esta granja con 400 terneros supone invertir 160.000 euros más en cada proceso de cría. Hay muchas explotaciones pequeñas que les va a tocar cerrar, que están cerrando ya, hay muchas que han cerrado. El siguiente eslabón en la cadena son las carnicerías, donde la situación no mejora. Simple y llanamente que no podemos asumir todos los gastos que tenemos. Cada vez ajustan más su margen de beneficios para que la subida que ellos experimentan en lo que compran no se vea reflejado en el precio de venta a sus clientes, pero ya están llegando al límite. Pues vas cerrando margen, hasta que llega un momento que llegas un mes, haces una cuenta y dices, joder, si es que mi negocio en vez de darme me ha comido 1.000 euros. La última parada en la cadena son los clientes, quienes, pese al esfuerzo de los profesionales del sector por contener la escalada de precios, se enfrentan a cifras cada vez más difíciles de asumir. Y si la carne está cara, la gasolina no lo es menos. Es la segunda semana consecutiva de nuevo al alza. La media nacional marca más de 1,70 euros el litro. El diésel sigue por encima, aunque cae ligeramente, roza los 2 euros sin aplicar la bonificación del gobierno. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria prevé una inflación del 9,1% para este año. También concluye que Reino Unido, como otros países, ahora está en recesión.
Reino Unido es el primer país de nuestro entorno que entra en recesión. Muchos están en riesgo, pero no habían llegado hasta aquí. Queremos comparar su situación con la de nuestro país. La inflación, como ven, está mucho más disparada. Las reservas de gas en España están garantizadas, mientras que en el Reino Unido son ínfimas. Y si miramos al año que viene, vemos la caída de la economía en más de un 1%, que es lo que provoca esa recesión. Aquí en Castilla y León, el portavoz de la Junta atisba unos meses complicados en lo económico. La situación es de deterioro claro, las expectativas de los próximos meses son de reducción en estas expectativas de crecimiento. Estamos preparados para ver datos negativos sin lugar a dudas. Nosotros no vamos aquí con paños calientes y dulcificando la realidad. Sabemos que hay muchas personas que pasan problemas, pero no nos puede congratular que estemos a punto de empezar el año 23 y que no hayamos alcanzado el nivel de PIB que tuvimos en el año 19. Entendiendo el presente, mirando al futuro, cerca de la empresa, del autónomo, cerca de ti. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Ya podemos encontrar en los escaparates los primeros carteles del Black Friday. Los comercios en este caso son pesimistas. Las cuentas no cuadran en las familias y se espera que los descuentos no tengan el tirón de otros años. La inflación es la gran culpable. Con la inflación, el Black Friday no va a tener tanto efecto de llamada como ha tenido en ejercicios anteriores. No lo veo. Uy, madre, creo que no suelo aprovecharlo. Sí, siempre aprovecho este día, sobre todo porque salen ofertas muy jugosas. Hoy he hecho un repasito para el día que venga, el día que lo pongan, venir a comprar. A pesar del importante incremento de las ventas online durante el periodo de la pandemia, los gerentes de centros comerciales de toda España que se reúnen hoy en León para hablar, entre otras cosas, de ahorro energético, confían en que el Black Friday, la campaña importada de América, dé un importante impulso a la venta física en sus tiendas. Los 26 centros comerciales que tiene Castilla y León afrontan en unos días una de las campañas comerciales más importantes del año. Las ventas del Black Friday, junto a las Navidades, marcan el cierre económico anual. Los centros comerciales preparan sus mejores ofertas del Black Friday, una campaña que año tras año gana terreno en España. Es su estrategia para mejorar las cifras de afluencia y sobre todo de ventas a punto de cerrar el 2022. Nos jugamos el año porque entre el Black Friday y la campaña de Navidad son épocas muy importantes para nosotros y estamos expectantes, pero creemos que vamos a tener una buena acogida por parte de los centros. Nuestros comerciantes que están en los centros hacen ofertas muy atractivas y somos optimistas, a pesar de una cierta incertidumbre económica, pero somos optimistas con respecto a esta campaña. La pandemia fue un reto de convivencia del modelo online que disparó sus ventas con el tradicional. Las grandes superficies, 26 en Castilla y León, han recuperado las cifras de antes de la pandemia y están convencidos que el futuro pasa por ambos, viendo cómo incluso los gigantes de venta en Internet crean sus propios espacios físicos. El futuro será digital, ¿no? Será una mezcla entre lo físico y lo digital, pero nunca sin lo físico. Es decir, los centros comerciales son espacios de encuentro, el espacio físico siempre va a ser fundamental para el desarrollo del comercio. León ha acogido una reunión de gerentes de los 500 centros comerciales que hay en España que tras el Black Friday abrirán la campaña navideña. De comercio y consumo. Es el ruido que cada día sale de nuestras carreteras. En muchos casos sobrepasa los 80 decibelios, lo que viene a ser el equivalente a una manifestación ruidosa. Según los expertos, estos niveles son dañinos para la salud. En Castilla y León tenemos varios tramos en los que ese ruido supera los umbrales de la normalidad. Hasta 17 hemos contado. Son los que soportan más volumen de tráfico, pero también hay algunos de carreteras autonómicas y provinciales. A más tráfico, más ruido. Algunas vías superan los 3 millones de vehículos al año. Un sonido que puede afectar a nuestra salud. Para atenuarlo, una solución es cambiar la mezcla asfáltica. Es un conjunto de piedras de diferentes tamaños que se van integrando unas en otras. Y los huecos que quedan entre ellas se rellenan de betún asfáltico, que es lo que las sujeta, básicamente. Cuantos más huecos tiene esa mezcla, el ruido, al rodar, se va diluyendo entre ellos. Apostar por un asfalto absorbente tiene su resultado. Niveles de decibelio de 10, hay estudios que hablan de 20,
30 decibelios. Las zonas más delicadas suelen ser las próximas a las viviendas. Aquí otra solución son las pantallas acústicas. Normalmente las pantallas más efectivas suelen ser de hormigón, pero muchas veces lo que se utiliza son pantallas de chapa perforada, también de metacrilato transparentes, pantallas de madera más ecológicas. Su elección depende de muchos parámetros, la cercanía a las viviendas, el tipo de vía o el tráfico, aunque antes de instalarlas se estudia la mejor solución. Podemos definir las longitudes de las pantallas y la altura y en función del entorno evaluar el efecto que tiene dicha solución. Un análisis que se hace sobre la pantalla, pero también sobre cámaras reverberantes como esta, que identifican la absorción y el aislamiento de los materiales. En apenas unos minutos vemos pasar 1, 2, 3, 4 y así hasta 5.000 vehículos al día. Hasta que llegue la autovía, pues uno de los principales problemas es el gran tráfico pesado que hay y nosotros una de las cosas que estamos reclamando es que se ponga un radar de tramo, que eso conseguiría que todos los vehículos respetasen el límite de velocidad. El otro gran problema surge de este espacio, una zona de estacionamiento para camiones que aseguran los vecinos no está regulada. Es que esto requiere uno de los servicios mínimos. Pues cuando vienen aquí y bajan, muchos de ellos pasan muchas horas, lo normal es que necesiten un servicio que no tienen. Y la zona, nos cuentan, se ha convertido en un auténtico vertedero. Yo no sé por qué tengo que recoger pañales, botellas de todo tipo, medicamentos. También piden una normativa municipal que regule este estacionamiento, ya que a veces los camiones paran a escasos metros de sus viviendas. Un camión que genera ruidos como una cámara frigorífica o un camión con animales vivos, tú llamas a la Guardia Civil y claro, al no tener normativa municipal que regule estos aspectos, pues no pueden actuar. Los vecinos ya han pedido soluciones al ayuntamiento a través de un escrito, al que de momento no han recibido ninguna respuesta. Era una chica que vivía en un centro de acogida. A los 6 años vino una familia y me acogió y que me ha dado las herramientas para poder afrontar la vida adulta. Es el testimonio de Carolina. Encontró un hogar en Castilla y León en el que poder crecer y desarrollarse como persona. Fue a través del programa de acogimiento que promueve la Junta con Cruz Roja. Más de 600 menores se benefician de esta iniciativa. A los 3 años, Carolina estaba en un centro de menores porque su familia no podía hacerse cargo de ella. 3 más tarde se convirtió en beneficiaria del programa de acogimiento en familia ajena de la Consejería de Familia gestionado por Cruz Roja. A los 6 años vino una familia y me acogió y a los 18 supuestamente se iba a acabar la experiencia, pero a los 21 se hizo una prórroga de actuaciones y seguí con ellos. Ahora es trabajadora social y agradece a quienes la acogieron que le dieran herramientas para afrontar la vida adulta. Que sigo manteniendo contacto con ellos, voy los fines a verles y ahora están acogiendo a un par de niños también que son hermanos y estamos todos como familia numerosa. Por sus circunstancias, el suyo fue un acogimiento permanente, aunque el objetivo es que sea temporal. Es dar un contexto familiar temporal a estos menores privados de su entorno familiar por diferentes circunstancias de la familia de origen y el objetivo es el retorno con su familia de origen. Hay una ayuda a las familias de acogida, pero es un acto de solidaridad con los menores. Es un acto de altruismo por las familias de acogida que se ofrecen para acoger estos niños. Además de este programa, existe otro de acogimiento en vacaciones para menores de entre 7 y 17 años, para que tengan una alternativa familiar en verano en estancias de entre 15 días y 2 meses. Las academias de idiomas en Castilla y León han solicitado a la Consejería de Economía una desgravación fiscal para las familias que llevan a sus hijos a aprender una lengua extranjera. 4 comunidades ya tienen implantada esta ayuda. El coste medio de las familias aquí por llevar a sus hijos a una academia de inglés oscila entre 70 y 200 euros. En 4 comunidades se puede desgravar entre el 10 y el 15%. Me parecería extraordinario, verdaderamente, porque por poco que fuera, ¿no? Si lo hacen en otras comunidades, pues yo creo que también tendríamos nosotros un derecho de poder desgravarte con estas actividades que al final yo creo que no son obligatorias, pero son muy importantes. Las academias de idiomas asociadas en Castilla y León reclaman ahora esta ayuda. Dicen que generaría un retorno.
porque al final es un agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo ellos por la educación de sus hijos, que al final es en beneficio de la comunidad. Es más importante pensar en el futuro de la región, porque idioma iguala a futuro económico, de que no cabe duda. Y además afloraría el grueso de clases no declaradas. Para la desgravación de las familias sería obligatorio presentar una factura. Parte de ese sector sumergido tendrá que salir a la luz y entonces son más ingresos para la Junta. O sea que es lo que llamamos en inglés un win-win. Todo el mundo gana. Andalucía es la última en sumarse a Castilla-La Mancha, Madrid y Baleares, que llevan una década con esta ayuda fiscal. Es el oso pardo que se encontraba desde octubre en el recinto de aclimatación de osos pardos de Balsemana, en León. Ahora le vemos de nuevo en su ambiente, en el entorno en el que fue recuperado. Le recogieron en mayo con un peso de 4 kilos y tras su estabilización y habiendo alcanzado los 37 kilos, ha vuelto a casa. Ahí le ven. Más cosas, casi nadie discute la importancia de formar a los alumnos en filosofía y sus valores. Lo difícil es cómo. En plena transición hacia la LOMLOE, hemos visitado un instituto en Salamanca para ver cómo se dan estas clases. Así hemos celebrado el Día de la Filosofía. Entre matemáticas, lengua, ciencias, hay que encajar como se pueda la filosofía, y no es fácil, pero sí necesario. Esa visión global que te permite atesorar los diferentes saberes y unirlos de una manera pues crítica, abierta, global. La LOMLOE ha convertido la materia en obligatoria en los 2 cursos de bachillerato. Hasta ahí bien, pero... Sí ha mejorado la filosofía, pero el compromiso que había de establecer un ciclo completo, cuarto, primero y segundo, no se ha cumplido. Pues como sabéis, hoy es el Día de la Filosofía y estamos en el taller de la filosofía. Este es el taller de filosofía en cuarto de la ESO. Es una optativa. De los 70 alumnos de este instituto, solo la cursan 20, a pesar de que su contenido es clave. Madurez personal, en que estos chicos van a ser ciudadanos, van a tener que votar, van a tener que tomar decisiones sobre su vida y sobre el futuro. Sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico que evite, por ejemplo, las falsas noticias, etc. Y antes, en tercero de la ESO, hay una única hora semanal de educación cívica y ética, muy poco tiempo. Que no tiene ningún sentido. No nos da tiempo ni a conocer a los chicos. En el ojo del eterno huracán político, los docentes piden que les dejen trabajar en la difícil tarea de poblar mentes críticas para que no acaben por ser un pasillo vacío. Intur ha entregado esta tarde los premios que reconocen la labor en el desarrollo del sector al turismo de Portugal, al Museo Guggenheim de Bilbao, a la Feria Fromago de Zamora y al periodista Fernando Gallardo. En esta edición, la feria celebra sus bodas de plata, enfocada en la vuelta a los orígenes del turismo, pero desde un punto de vista innovador y sostenible. De 2, de 3. En esta feria las citas son muy diversas, pero con un mismo objetivo: hacer negocios para impulsar el turismo de interior. 70 turoperadores de más de 13 países que van desde lo más local, Zamora enamora, decimos, y es verdad, hasta lo más exótico. Bienvenido a Vietnam. La idea es recuperar los niveles de antes del COVID-19. Esperamos que la gente se anime cada vez más a salir, sobre todo empezar a recibir más público extranjero. Y en auge el turismo sostenible y la naturaleza. El turismo rural, no estás hablando de pequeñas casas que la gestiona una persona con poca idea, no, el turismo rural se ha profesionalizado. La pandemia ha cambiado nuestra forma de viajar. Ahora buscamos planes más alternativos al sol y playa tradicional, pero siempre con el mismo objetivo: desconectar y salir del día a día. Y lo que queremos es mucho turismo experiencial, que quiera conocer, que quiera disfrutar, que quiera vivir experiencias, pues como te decía, en torno no solo a la gastronomía y al patrimonio, sino en torno a rutas en bicicleta, turismo ornitológico. Un arranque de Intur hoy dedicado a los profesionales, pero que a partir de este viernes abre sus puertas al público. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes y con el tiempo. Después, no se pierdan Cuestión de Prioridades. Hoy José Luis Martín les hablará de las familias de acogida. Pasen una feliz noche. Adiós.